El teniente comandante Jake Morrison miró fijamente las paredes cristalinas de la nave insignia sefiriana y se preguntó, no por la primera vez, cómo su carrera había dado un giro tan surrealista. Hace 3 meses. Su mayor preocupación había sido requisar suficiente café para el turno de noche en la estación Luna. Ahora él se sentó en una sala de conferencias que parecía estar tallada en un solo zafiro enorme, observando al almirante Richardson hacer un gesto salvaje hacia un mapa estelar holográfico, mientras diplomáticos extranjeros fingieron cortésmente no notar la mancha de café en su uniforme de gala. Los derechos mineros de Kepler 442b no son negociables, declaró Richardson, su voz resonando en él. Superficies cristalinas de una manera que le hacían sonar como si estuviera discutiendo dentro de una copa de vino. Las colonias de la Tierra requieren esos depósitos de tierras raras para nuestros esfuerzos de terraformación. Jake reprimió un resoplido. Las colonias de la Tierra requerían esos depósitos para la fabricación de armas, pero aparentemente la honestidad no era parte de su estrategia diplomática. Miró a través de la mesa prismática a la reina Lyra del Imperio Seuriano, que se sentó con el tipo de elegancia serena que hizo que Richardson. Las bravatas parecen particularmente toscas en comparación. La reina era, Jake tenía que, admítelo, absolutamente impresionante de una manera que hizo que su cerebro olvidara temporalmente cómo. Lenguaje de procesos. Poseía el tipo de belleza etérea que pertenecía a las pinturas renacentistas, excepto por ella. Orejas, distintivamente alargadas y puntiagudas, se curvaron con gracia a lo largo. Su cráneo como delicadas esculturas. Cada vez que volvía la cabeza, esos orejas notables captaron la luz de una manera que distraía por completo. Tus esfuerzos de terraformación, ella dijo, voz con matices musicales que la matriz de traducción no pudo captar del todo, han dado como resultado el desplazamiento de 17 especies autóctonas en 4 sistemas. Quizás podríamos. Discuta enfoques alternativos que no requieran la extracción de planetas enteros. La cara de Richardson se sonrojó. Ahora, mire aquí, Su Majestad, seguimos todos los protocolos adecuados. Almirante Jake. Interrumpido, ganando una mirada aguda de su superior. Quizás deberíamos revisar las evaluaciones de impacto ambiental antes de hacer declaraciones absolutas. De hecho, había leído esos informes, a diferencia de Richardson, y pintaron un cuadro bastante diferente al que presentaba el almirante. La mirada de la reina Lyra cambió a Jake, y sintió que su estómago realizaba lo que solo podría describirse como un giro de barril no autorizado. Sus ojos sostenidos. Profundidades que le recordaban al espacio profundo, vasto, misterioso y absolutamente cautivante. Esas elegantes orejas se movieron ligeramente, como si estuviera escuchando algo más allá del rango del oído humano. Teniente comandante Morrison, ¿no? Ella preguntó, y Jake asintió, momentáneamente, olvidando cómo hablar. Sus informes preliminares sobre la preservación xenobotánica fueron bastante minucioso, que la forma en que dijo a fondo lo hizo sonar como un cumplido. Eso probablemente debería venir con una etiqueta de advertencia. Jake se aclaró la garganta y trató de recordar que se suponía que debía ser un oficial militar profesional, no un adolescente sin lengua. Gracias, Su Majestad. Creo que el desarrollo sostenible beneficia a todos a largo plazo. Fue un diplomático. No respondió, pero era mejor que admitir que había pasado 3 semanas investigando la agricultura seheriana. Técnicas porque había sentido curiosidad por el enfoque de su civilización sobre la administración ambiental. Richardson le lanzó otra mirada de advertencia. Lo que el teniente comandante quiere decir es que la Tierra está comprometida con la expansión responsable en el marco de nuestros acuerdos existentes. Los acuerdos existentes que se negociaron antes de que descubriéramos que el sistema Kepler contenía un ecosistema próspero, Jake agregado, ganando lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa de la reina. Sus labios se curvaron hacia arriba lo suficiente como para ser. Se notó, y Jake sintió que su pulso se aceleraba en respuesta. Lord Bexar, el principal asesor de Queen, se inclinó hacia adelante con evidente irritación. Su serpentina. Sus rasgos hacían particularmente evidente su disgusto. Las escamas a lo largo de su cuello se habían cambiado a un tono más oscuro. De verde que los materiales informativos de Jake habían identificado como un signo de agitación. Quizás deberíamos centrarnos en las disputas territoriales inmediatas en lugar de en preocupaciones ambientales hipotéticas, dijo. Silbó.
La matriz de traducción, representando su discurso sibilino con mecánica. Precisión. Nada hipotético sobre 3 especies extintas, murmuró Jake. En voz baja, pero aparentemente no lo suficientemente silencioso. Las notables orejas de la reina volvieron a temblar, y ella se volvió hacia. Míralo directamente. Desapruebas las políticas expansionistas de tu propia especie. Teniente comandante. Era una pregunta cargada que probablemente podría terminar con su carrera si respondía honestamente. Jake miró a Richardson, quien lo miraba con el tipo de expresión generalmente reservada para los subordinados que acababa de incendiar documentos importantes. Desapruebo el desperdicio, dijo Jake. Con cuidado. Destruir algo único para obtener ganancias a corto plazo me parece ineficiente. La sonrisa de la reina Yai se convirtió en más pronunciado. Una perspectiva interesante desde el enlace de la Tierra. Morrison. Richardson gruñó. Quizás quieras recordar a qué especie representas aquí. Jake le devolvió su primera respuesta. Lo que habría implicado señalar que representar a la humanidad no requería abandonar la decencia básica. La creciente tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un soplete de plasma, y se encontró deseando que hubiera algo. Manera de difuminar la situación sin comprometer sus principios ni poner fin a su carrera. El holográfico. La pantalla parpadeó, mostrando escaneos detallados del sistema en disputa. Jake estudió los datos, observando la compleja mecánica orbital que hizo a Kepler 442 sea particularmente valioso. 3 lunas, todas con sus propios depósitos minerales, orbitando un planeta que era esencialmente un tesoro geológico. Lo real. La pregunta, dijo Jake, pensando en voz alta, es si podemos desarrollar un método de extracción que no requiera demolición. Ecosistemas enteros. Las técnicas de biominación de Sapiran podrían potencialmente. ¿Está sugiriendo seriamente que adoptemos tecnología alienígena? Richardson interrumpió, su voz se elevó a un tono. Eso hizo que las paredes cristalinas sonaran como campanas golpeadas. Sugiero que consideremos alternativas a la catástrofe ecológica, respondió Jake, su propia paciencia finalmente deshilachado, lo que francamente parece sentido común básico. La reina Larley estaba observando este intercambio con lo que parecía ser un interés genuino. Sus orejas puntiagudas inclinadas. Avanza como si estuviera absorbiendo todos los matices de la conversación. Jake atrapado. Su ojo y sintió esa misma sensación de desorientación, como si la gravedad artificial en la habitación había cambiado de repente. Sin embargo, su teniente comandante plantea puntos válidos, le dijo a Richardson. Su mirada permaneció fija en Jake. Quizás un enfoque colaborativo beneficiaría a ambas civilizaciones. La cara de Richardson se acercaba ahora al color de un tomate maduro. Con respeto, Su Majestad, la posición de la Tierra sobre este asunto está claro. Requerimos acceso a esos recursos, y tenemos reclamación previa en virtud de los acuerdos de asentamiento galáctico. Reclamación previa de un sistema que descubrió después de que ya lo hubiéramos hecho. Allí se establecieron estaciones de investigación. Intervino Lord Bexar, sus escamas, cambiando a un tono de irritación aún más oscuro. Jake se frotó las sienes, sintiendo la presión familiar de un edificio diplomático con dolor de cabeza. Toda la situación era ridícula. 2 avanzados civilizaciones discutiendo sobre derechos mineros como niños peleando por juguetes, mientras que las soluciones potencialmente valiosas quedaron inexploradas debido a la terquedad burocrática y al orgullo herido. Esto es loco, dijo, más para sí mismo que para la sala en general. Aquí estamos, representantes de 2 civilizaciones increíbles y actuaban como tales. Hizo un gesto impotente hacia la pantalla holográfica. Ojalá pudiera casarme con ella y poner fin a esto. Circo diplomático. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Y él. El silencio resultante fue tan profundo que Jake pudo escuchar el sutil zumbido armónico del casco cristalino del barco resonando alrededor de ellos. Todos los ojos de la habitación estaban puestos en él, pero la atención de Jake fue capturada por completo por la reina Lyra, cuya la expresión había pasado de ser un interés cortés a algo mucho más intenso. Sus notables orejas se habían quedado completamente quietas, y sus ojos luminosos parecían mirar directamente a través de él. Cuando ella habló, su voz tenía una resonancia que hacía que la matriz de traducción tartamudeara y chispeara. Mi respuesta es sí. Jake. Morrison había experimentado muchas situaciones incómodas durante su carrera militar,
pero tener su muñeca. Ardió espontáneamente con fuego dorado mientras una reina alienígena lo miraba con lo que parecía ser satisfacción cósmica. Definitivamente encabezó la lista. La quema. Sensation extendió su brazo en intrincados patrones que se parecían sospechosamente al guión decorativo que había visto tallado contra las paredes del barco. ¿Qué demonios me está pasando? Él jadeó, mirando él. Marcas luminosas se graban en su piel como guiadas por algún invisible artista con destellos dramáticos. La reina Yai se levantó de su silla con gracia fluida, y Jake notó que patrones dorados idénticos comenzaban a brillar a lo largo de sus brazos y cuello. Sus orejas puntiagudas parecían brillar con su propia luz interna, y cuando ella sonrió, fue con la expresión de alguien que acababa de ganar un cósmico lotería. Has invocado el susurro de la intención, dijo, llevando su voz. Armónicos que conformaron la matriz de traducción en medio de pequeñas chispas de confusión. Una antigua unión que ocurre cuando dos almas expresan un deseo mutuo antes de testigos. Deseo mutuo, chilló Jake, su voz crujiendo como si estuviera 13 otra vez. Me quejaba de la burocracia y yo, respondió la reina con obvio diversión. Vasque estuvo de acuerdo con su propuesta. El almirante Richardson, que había sido congelado en horrorizado silencio, de repente se puso de pie. ¿Propuesta? ¿Qué propuesta, Morrison? ¿Qué hiciste tú? Hacer. Creo, dijo Jake débilmente, observando cómo se arrastraban los patrones dorados hacia su hombro. Accidentalmente me comprometí con la reina del imperio sefiriano. Las escamas del señor Bexar habían cambiado a un tono de verde, tan oscuro que era casi negro. Su majestad, seguramente esto. El gesto humano no puede tomarse en serio. El susurro de la intención no se ha invocado en más de 3 siglos. Sin embargo, aquí estamos, dijo la reina Larlai, extendiendo su propio brazo brillante hacia el de Jake. Los patrones en su piel comenzaron para resonar cuando se acercaban, creando un suave sonido de campanadas que era extrañamente agradable. El vínculo. No reconoce bromas, Lord Bexar. El teniente comandante Morrison habló desde su corazón, y yo respondí de la misma manera. Jake miró fijamente el guión dorado entrelazado, cubriendo su antebrazo. Esto realmente está sucediendo, ¿no? No estoy teniendo algunos. Una especie de alucinación inducida por el estrés, provocada por demasiado aire reciclado y tensión diplomática. Bastante real, me temo, confirmó la reina. Aunque yo debo decir que su método de propuesta fue refrescantemente directo. No te estaba proponiendo matrimonio. Estaba haciendo un comentario sarcástico sobre la inutilidad de la diplomacia interestelar. La voz de Jake subió casi al tono anterior de Richardson, haciendo que las paredes de cristal resuene en simpatía. Sin embargo, dijo, sus oídos temblando con lo que Jake empezaba a reconocer como apenas reprimida la risa. Los protocolos antiguos han sido activados. Nosotros somos ahora atado en las primeras etapas de un vínculo consorte. La cara de Richardson se había ido más allá del rojo tomate en un tono apopléjico previamente desconocido. Púrpura. Esto es inaceptable. El comando terrestre nunca ratificará un matrimonio entre un oficial subalterno y un jefe de estado extranjero. En realidad, dijo Jake, sintiendo un extraño hormigueo en su cerebro que definitivamente no había estado allí antes. No creo que el comando terrestre tenga mucho que decir en él. Importa. La información fluía hacia su conciencia. Especificaciones técnicas. Protocolos defensivos, cartas estelares que nunca había visto antes. Oh, esto es raro. Y, de repente, puede acceder a sus redes militares. La reina Lyra asintió con aprobación. El bono consorte otorga autoridad compartida sobre la celosía de defensa. Está diseñado para evitar conflictos de intereses entre reglas unidas. Defensa Latis. La voz de Jake se quebró de nuevo a medida que más datos inundaban su conciencia. Puedo ver la ubicación de cada nave seperiana dentro de 50 parsectas. Y sus sistemas de armas y sus menús de almuerzo. Aparentemente, ¿por qué lo sé? ¿Que la tripulación del Stellar Harmony está tomando SYNTH Protein hoy? El vínculo es aún estabilizándose, la reina explicó pacientemente. Aprenderás a filtrar la información fluye una vez que tus vías neuronales se adaptan. Lord Bexar prácticamente vibraba. Con indignación. Su Majestad concediendo acceso humano a nuestros sistemas defensivos. Equivale a traición.
El Consejo de Escalas exigirá su abdicación. El Consejo de Escalas, respondió fríamente, respetará las antiguas leyes que dicen venerar. El susurro de la intención reemplaza a la conveniencia política. Jake sintió otra oleada de información. Se bañó sobre él, y de repente se dio cuenta de las firmas de energía en todo el nave. La mayoría eran miembros normales de la tripulación cumpliendo con sus deberes, los constantes pulso de los núcleos de accionamiento de cristal, la vibración armoniosa del propio casco. Pero había anomalías, discrepancias que hacían que sus sentidos recién mejorados le picaran de inquietud. Algo anda mal. Es gracioso lo de la conciencia compartida. Jake dijo que su creciente comprensión de la tecnología seeriana, haciendo que la imagen sea cada vez más clara. Su red de defensa no comete errores. Está diseñado para ser incorruptible. Hizo una pausa. Piezas de un rompecabezas más grande encajando en su lugar en su mayor conciencia. Esas coordenadas corresponden a un área de preparación donde se originaron varios ataques recientes a colonias terrestres. Richardson, que había estado chisporroteando, indignado por el protocolo diplomático adecuado, de repente se quedó muy quieto. ¿Qué ataques? Los que fueron supuestamente llevado a cabo por asaltantes sefiranos, dijo Jake. Su acceso a la base de datos alienígena que revela verdades incómodas. Excepto los barcos que condujeron. Esas redadas usaban tecnología híbrida que no aparece en ningún registro oficial ceteriano. Luminoso de la reina Lyra. Los ojos habían adquirido un brillo claramente peligroso. Señor Bexar, creo que tienes algunas explicaciones que hacer. Esto es absurdo. El consejero siseó, pero sus escamas ahora recorrían los colores tan rápidamente que parecían un arcoíris confuso. No puedes confiar en él. Palabra de este humano. No confío en su palabra, respondió la reina con siniestra calma. Confío en nuestro acceso compartido a datos que aparentemente pensabas que eran seguros. Jake sintió una explosión de diversión. A través de su vínculo mental en desarrollo. La reina realmente estaba disfrutando de esta revelación a pesar de su seriedad. Implicaciones. Envió de vuelta un pulso de su propia comprensión creciente junto con lo que esperaba era que le aseguraran que no tenía intención de abusar de su recién descubierto acceso a los secretos de nuestra civilización. Los patrones dorados en sus brazos se habían extendido para cubrir la mayor parte de su piel expuesta, creando una intrincada red de luz que pulsaba al ritmo de su latidos del corazón. Jake podía sentir el vínculo fortaleciéndose con cada momento que pasaba, trayendo consigo una conciencia de los pensamientos y emociones de la reina que era a la vez emocionante y aterradora. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, de alguna manera sabiendo que había una fecha límite involucrada. El vínculo debe completarse al amanecer, respondió la reina Larlai. O la conexión incompleta desestabilizará nuestros dos sistemas neuronales. Y si lo completamos, entonces te conviertes en mi consorte con todos los derechos y responsabilidades que conlleva, incluyendo autoridad de mando conjunta sobre el imperio sefiriano. Richardson hizo un sonido asfixiante. No puedes hablar en serio. La Tierra nunca aceptará a la Tierra. Jake interrumpió. Su mayor conciencia. Detectar patrones más perturbadores en el flujo de datos tiene mayores problemas que mi participación accidental. Almirante, ¿cuándo exactamente decidiste subir a bordo de este barco? La cara de Richardson se puso pálida. ¿Qué quiere decir? Tu llegada no estaba en el horario diplomático original, Jake. Dijo. Las piezas de la conspiración se vuelven más claras a través de su acceso a registros humanos y sefirianos. Alguien solicitó tu presencia específicamente. Alguien que supiera sobre el susurro de la intención y quisiera asegurarse de que hubiera una clasificación oficial de la Tierra presente para presenciarlo. El silencio del almirante fue respuesta suficiente. Reina. La presencia mental de Lyra en la conciencia de Jake transmitía una mezcla de admiración y sombría satisfacción. A través de su vínculo, él podía sentir que ella llegaba a las mismas conclusiones que él. Su compromiso accidental no había sido accidental en absoluto. 18 horas hasta el amanecer, dijo en voz alta, con la voz cargada de novedades. Determinación. Apenas el tiempo suficiente para desentrañar una conspiración y decidir si confiar nuestras vidas a un accidente cósmico. Jake miró los patrones dorados que cubrían sus brazos y sintió al extraterrestre. Los pensamientos de Quinn rozaban los suyos. Bueno, dijo, «Tas mi madre.
Siempre dije que nunca tendría un trabajo aburrido. Jake Morrison descubrió que tener acceso psíquico a una red de defensa alienígena era considerablemente más complicado de lo que lo hacían los olívidos. Aparece. Por un lado, nadie le había advertido que las computadoras de batalla seerianas tenían un sentido del humor. Los subutinos del análisis táctico están bromeando sobre mis habilidades de pilotaje. Se quejó a la reina Lyra mientras se apresuraban por los cristalinos pasillos de su nave insignia. ¿Cómo es eso posible? La IA saperiana desarrolla peculiaridades de personalidad con el tiempo, respondió ella, sus orejas puntiagudas girando para rastrear sonidos que Jake no podía escuchar. Navegación de la armonía estelar. Sistema ha estado componiendo haikus durante el siglo pasado. Bastante buenos. En realidad. Jake hizo una pausa a mitad de camino mientras otra ola de información inundaba su mejorado. Protocolos defensivos, cartas estelares que nunca había visto antes. Oh, esto es raro. Y, de repente, puede acceder a sus redes militares. La reina Lyra asintió con aprobación. El bono consorte otorga autoridad compartida sobre la celosía de defensa. Está diseñado para evitar conflictos de intereses entre reglas unidas. Defensa Latis. La voz de Jake se quebró de nuevo a medida que más datos inundaban su conciencia. Puedo ver la ubicación de cada nave seperiana dentro de 50 parsectas. Y sus sistemas de armas y sus menús de almuerzo. Aparentemente, ¿por qué lo sé? ¿Que la tripulación del Stellar Harmony está tomando SYNTH Protein hoy? El vínculo es aún estabilizándose, la reina explicó pacientemente. Aprenderás a filtrar la información fluye una vez que tus vías neuronales se adaptan. Lord Bexar prácticamente vibraba. Con indignación. Su Majestad concediendo acceso humano a nuestros sistemas defensivos. Equivale a traición. El Consejo de Escalas exigirá su abdicación. El Consejo de Escalas, respondió fríamente, respetará las antiguas leyes que dicen venerar. El susurro de la intención reemplaza a la conveniencia política. Jake sintió otra oleada de información. Se bañó sobre él, y de repente se dio cuenta de las firmas de energía en todo él. Nave. La mayoría eran miembros normales de la tripulación cumpliendo con sus deberes, los constantes. Pulso de los núcleos de accionamiento de cristal, la vibración armoniosa del propio casco. Pero había anomalías, discrepancias que hacían que sus sentidos recién mejorados le picaran de inquietud. Algo anda mal. Es gracioso lo de la conciencia compartida. Jake dijo que su creciente comprensión de la tecnología seeriana, haciendo que la imagen sea cada vez más clara. Su red de defensa no comete errores. Está diseñado para ser incorruptible. Hizo una pausa. Piezas de un rompecabezas más grande encajando en su lugar en su mayor conciencia. Esas coordenadas corresponden a un área de preparación donde se originaron varios ataques recientes a colonias terrestres. Richardson, que había estado chisporroteando, indignado por el protocolo diplomático adecuado, de repente se quedó muy quieto. ¿Qué ataques? Los que fueron supuestamente llevado a cabo por asaltantes sefiranos, dijo Jake. Su acceso a la base de datos alienígena que revela verdades incómodas. Excepto los barcos que condujeron. Esas redadas usaban tecnología híbrida que no aparece en ningún registro oficial ceteriano. Luminoso de la reina Lyra. Los ojos habían adquirido un brillo claramente peligroso. Señor Bexar, creo que tienes algunas explicaciones que hacer. Esto es absurdo. El consejero siseó, pero sus escamas ahora recorrían los colores tan rápidamente que parecían un arcoíris confuso. No puedes confiar en él. Palabra de este humano. No confío en su palabra, respondió la reina con siniestra. Calma. Confío en nuestro acceso compartido a datos que aparentemente pensabas que eran seguros. Jake sintió una explosión de diversión. A través de su vínculo mental en desarrollo. La reina realmente estaba disfrutando de esta revelación a pesar de su seriedad. Implicaciones. Envió de vuelta un pulso de su propia comprensión creciente junto con. Lo que esperaba era que le aseguraran que no tenía intención de abusar de su recién descubierto acceso a los secretos de nuestra civilización. Los patrones dorados en sus brazos se habían extendido para cubrir la mayor parte de su piel expuesta, creando una intrincada red de luz que pulsaba al ritmo de su latidos del corazón. Jake podía sentir el vínculo fortaleciéndose con cada momento que pasaba, trayendo consigo una conciencia de los pensamientos y emociones de la reina que era a la vez emocionante y aterradora. ¿Cuánto tiempo tenemos?,
preguntó, de alguna manera sabiendo que había una fecha límite involucrada. El vínculo debe completarse al amanecer, respondió la reina Larlai. O la conexión incompleta desestabilizará nuestros dos sistemas neuronales. Y si lo completamos, entonces te conviertes en mi consorte con todos los derechos y responsabilidades que conlleva, incluyendo autoridad de mando conjunta sobre el imperio sefiriano. Richardson hizo un sonido asfixiante. No puedes hablar en serio. La Tierra nunca aceptará a la Tierra. Jake interrumpió. Su mayor conciencia. Detectar patrones más perturbadores en el flujo de datos tiene mayores problemas que mi participación accidental. Almirante, ¿cuándo exactamente decidiste subir a bordo de este barco? La cara de Richardson se puso pálida. ¿Qué quiere decir? Tu llegada no estaba en el horario diplomático original, Jake. Dijo. Las piezas de la conspiración se vuelven más claras a través de su acceso a registros humanos y sefirianos. Alguien solicitó tu presencia específicamente. Alguien que supiera sobre el susurro de la intención y quisiera asegurarse de que hubiera una clasificación oficial de la Tierra presente para presenciarlo. El silencio del almirante fue respuesta suficiente. Reina. La presencia mental de Lyra en la conciencia de Jake transmitía una mezcla de admiración y sombría satisfacción. A través de su vínculo, él podía sentir que ella llegaba a las mismas conclusiones que él. Su compromiso accidental no había sido accidental en absoluto. 18 horas hasta el amanecer, dijo en voz alta, con la voz cargada de novedades. Determinación. Apenas el tiempo suficiente para desentrañar una conspiración y decidir si confiar nuestras vidas a un accidente cósmico. Jake miró los patrones dorados que cubrían sus brazos y sintió al extraterrestre. Los pensamientos de Quinn rozaban los suyos. Bueno, dijo, Taz mi madre. Siempre dije que nunca tendría un trabajo aburrido. Jake Morrison descubrió que tener acceso psíquico a una red de defensa alienígena era considerablemente más complicado de lo que lo hacían los olívidos. Aparece. Por un lado, nadie le había advertido que las computadoras de batallas aerianas tenían un sentido del humor. Los subutinos del análisis táctico están bromeando sobre mis habilidades de pilotaje. Se quejó a la reina Lyra mientras se apresuraban por los cristalinos pasillos de su nave insignia. ¿Cómo es eso posible? La IA saperiana desarrolla peculiaridades de personalidad con el tiempo, respondió ella, sus orejas puntiagudas, girando para rastrear sonidos que Jake no podía escuchar. Navegación de la armonía estelar. System ha estado componiendo haikus durante el siglo pasado. Bastante buenos. En realidad. Jake hizo una pausa a mitad de camino mientras otra ola de información inundaba su mejorado. Larlai observó. Él les advertirá sobre nuestra investigación. Jake sintió una oleada de determinación imprudente fluye a través de su vínculo. Entonces será mejor que nos detengamos. Él. ¿Qué tan difícil puede ser evitar que una conspiración interestelar destruya dos civilizaciones? En mi experiencia, la reina respondió con una sonrisa que era tranquilizadora a partes iguales. Y una advertencia terrible, considerablemente más difícil de lo que parece. La conciencia mejorada de Jake de repente ardió con los datos entrantes cuando los sistemas de defensa del barco se activaron en respuesta a los buques terrestres que se acercan. Por un momento, se sintió abrumado por la pura volumen de información, protocolos de selección de objetivos de armas, armónicos de escudos, el complejo cálculos necesarios para mantener su posición en relación con 3 buques de guerra potencialmente hostiles. Esto es realmente sucediendo, se dijo más a sí mismo que a la reina Lyra. Hace 12 horas, yo estaba preocupado por presentar mis informes trimestrales a tiempo. Ahora estoy psíquicamente vinculado a sistemas militares alienígenas y, aparentemente comprometido con la realeza. Teniendo dudas sobre su trayectoria profesional, preguntó con obvia diversión. Jake consideró la pregunta seriamente durante medio segundo. En realidad, no. Esto es lo más interesante que ha sido mi vida, aunque probablemente estemos a punto de morir horriblemente. Ese es el espíritu, dijo la reina Larlai con aprobación. Ahora vamos a evitar que una conspiración destruya todo lo que... ¿Cariño? Después de usted, su majestad, pero yo conduzco el transbordador. Jake Morrison había pilotado muchas naves espaciales diferentes durante su carrera militar, pero ninguna había respondido a su estado emocional. Como el transbordador personal de la reina Lyra. Cuando se sintió frustrado con los cálculos del vector de persecución, él
El sistema de navegación sugirió amablemente 3 enfoques alternativos. Cuando la ansiedad se disparó en su mente, Bond, la IA del barco, comenzó a tocar lo que aparentemente consideraba música relajante, que sonaban como campanillas de viento cristalinas discutiendo con un sintetizador. Su lanzadera tiene muy fuertes opiniones sobre mi técnica de pilotaje. Jake observó mientras cerraban la distancia a la huida de Lord Bexar. Transporte. Ella es temperamental, estuvo de acuerdo la reina Lyra. Sus manos bailando. Interfaces de control cristalinas que respondían tanto al tacto como al pensamiento, pero ella nunca perdió una búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Esa vez con los contrabandistas rigelianos? No los perdimos. Simplemente permitimos escapar por razones estratégicas. La conciencia mejorada de Jake recogió el intentos desesperados de transporte de contactar con la flota del general Thornfield. Señor, Bexar está tratando de advertirles sobre nuestra investigación. ¿Debería interferir sus comunicaciones? Mejor idea, dijo la reina con una sonrisa que hizo que Jake de repente agradeciera que estuvieran del mismo lado. Vamos a darle algo interesante para informar. A través de su vínculo, Jake sintió el plan de la reina Yai. Desenvuélvete en su conciencia. En lugar de detener la transmisión, iban a secuestrarla, usando la exclusiva de Jake. Acceso a sistemas humanos y sefirianos para transmitir su evidencia de la conspiración a todos dentro del alcance, incluyendo ambas flotas, ambos gobiernos locales y cualquier otra persona que estuviera escuchando. Eso tampoco es brillante o suicida, dijo Jake con admiración. A menudo lo mismo en mi experiencia. Los patrones dorados que cubrían los brazos de Jake brillaban más mientras él, interconectado directamente con el conjunto de comunicaciones del transbordador, a través de su conexión mejorada con la defensa Seiyan Red, podría acceder a protocolos de transmisión que no deberían haber sido posibles de entender para un humano. Dejemos uso solo. Transmitiendo en todas las frecuencias, anunció, sintiendo datos. Las corrientes fluyen a través de su conciencia como un río digital. Envío de registros de batalla, registros de comunicación y que parece ser el historial personal de compras de Lord Bexar. ¿Sabías que ordena pulir sus básculas semanalmente? Enfoque. Jake, dijo la reina Larlai, aunque su presencia mental transmitía una cálida diversión. Guarde los datos personales para futuras oportunidades de chantaje. A través del subespacio, su evidencia comenzó, llegando a sus destinos. Jake pudo sentir el impacto y la confusión que se extendían por ambas flotas mientras el cuidadosamente conspiración orquestada desentrañada en tiempo real. Operaciones de bandera falsa. Ataques coordinados, años de odio fabricado diseñados para prevenir paz entre sus civilizaciones. El general Thornfield exige hablar. Jake informó con el almirante Richardson, monitoreando las frenéticas comunicaciones entre los vasos terrestres. Ella afirma que la evidencia es propaganda alienígena fabricada. ¿Y cómo es lo bueno? Almirante respondiendo. Jake hizo una pausa, procesando la ráfaga de transmisiones de la nave de mando de Richardson. Él es, pidiéndole que explique cómo adquirió los códigos de cifrado cuántico Seiriano 2. Años antes de que se estableciera oficialmente el primer contacto. Queengaze. La satisfacción fluía a través de su vínculo como miel tibia. Disfruto viendo. Las conspiraciones colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones. El transporte de Lord Bexar cambió repentinamente su puesto, abandonando su vuelo hacia la flota terrestre y dirigiéndose en su lugar a la. Los sistemas avanzan a máxima aceleración. A través de los sensores del transbordador, Jake podría ve a la nave del asesor serpentino comenzando a brillar con los signos reveladores del hiperespacio de emergencia. Preparación. Está corriendo, observó Jake innecesariamente. Déjalo, dijo la reina con calma. ¿Dónde él va, otros lo seguirán. Y ahora todo el mundo sabe estar atento a los barcos que utilizan tecnología híbrida. Hablando de híbridos. Tecnología, dijo Jake cuando Dawn se acercaba en el cronómetro del barco. Tenemos sobre 3 horas para decidir si completar este ritual de unión. ¿Alguna idea sobre eso? A través de su conexión mental, Jake podía sentir las emociones cuidadosamente controladas de la reina Lyra, la esperanza mezclada con incertidumbre, atracción atemperada por el peso de la responsabilidad, y por debajo todo, una confianza creciente que lo sorprendió a ambos. Las consideraciones prácticas son significativos, dijo cuidadosamente. Una consorte humana enfrentaría problemas políticos, desafíos de ambas especies,
y estarías renunciando a cualquier posibilidad de una vida normal. Define lo normal, Jake. Respondió, ejecutando una corrección de rumbo que los llevó de regreso a la flota principal. Porque gastar mi carrera. Llenar formularios de solicitud de suministros de café se sentía bastante anormal incluso antes de que comenzara todo esto. El dorado. Los patrones en su piel se habían extendido para cubrir la mayor parte de su carne visible, creando una intrincada red de luz. Eso latía en perfecta sincronización. Jake podía sentir el vínculo llegando a algunos. Una especie de umbral crítico, como si su conciencia se acercara a un punto sin retorno. «Hay algo más», dijo la reina Larlai en voz baja. «Los informes de inteligencia de nuestra investigación sugieren esta conspiración. Va más allá de Lord Bexar y el general Thornfield. Hemos descubierto evidencia de una tercera facción, una que ha estado manipulando a nuestras dos civilizaciones hacia la destrucción mutua». Jake sintió. La realización fría se lava a través de su conciencia compartida. Alguien que se beneficia de que humanos y seperianos destruyan el uno al otro. Alguien con la paciencia suficiente para orquestar décadas de cuidadosa provocación y recursos que abarcan múltiples sistemas estelares. A través de los sensores externos del transbordador, Jake pudo ver que ambas flotas comenzaban a depongan sus armas a medida que se propague la evidencia de la conspiración. Pero también podía sentir algo más. Firmas de energía. En el borde del rango de detección. Se envía con configuraciones que no coincidían con ninguna de las dos. Diseño humano ni Sefer. Tenemos compañía, anunció, su mejorado. Conciencia recogiendo las embarcaciones que se acercan. Y no creo que estén aquí para felicitarnos por nuestro compromiso. La presencia mental de la reina Lyra se agudizó con el enfoque listo para la batalla. ¿Cuántos? 7. Barcos que usan tecnología que definitivamente no es de por aquí. Y Jake. Él. Hizo una pausa mientras el análisis táctico fluía a través de su vínculo. Creo que han estado esperando que nos debilitáramos el uno al otro. Antes de hacer su movimiento, la flota que se acercaba abandonó el hiperespacio con una especie de dramático sincronización que sugería una inteligencia excelente o realmente desafortunada. Coincidencia. Sus barcos eran elegantes y mortales, incorporando diseño. Principios que eran ajenos tanto a la ingeniería humana como a la seheriana. Katari. Reina. Liralai respira, su voz mental transmite viejos miedos. Pensamos que habían sido destruidos en las guerras del borde. Déjame. Adivina, dijo Jake, llevando el transbordador hacia la flota humaniana combinada. Antiguos enemigos con rencor y momento perfecto. Antiguos enemigos que aparentemente han pasado el último siglo reconstruyendo su fuerza mientras nos hemos distraído el uno con el otro. Jake sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba. Él como una manta de plomo. Su compromiso accidental había comenzado cuando un desastre diplomático se convirtió en un comedia cósmica y ahora aparentemente era la clave para prevenir una guerra interestelar. Contra una especie que había estado orquestando su destrucción mutua durante décadas. Entonces él dijo como él. El cronómetro se acercaba al amanecer y el ritual de unión se acercaba a su punto culminante. Podemos completar esto. Ceremonia y combinar nuestras flotas contra el enemigo real o dejar que lo incompleto. Bond nos vuelve locos a los dos mientras nuestras civilizaciones son destruidas por marionetas. Maestros. Cuando lo pones así, dijo la reina Larlai con una risa que brilló. Su conexión mental, suena casi romántico. Jake sintió que la IA del transbordador intervino con lo que apareció. Para hacer música de boda mientras los patrones dorados que cubrían su piel brillaban con todo su brillo. A su alrededor, dos flotas, que habían estado listos para destruirse mutuamente, comenzaron a coordinar sus formaciones defensivas contra los que se acercaban. Vasos cátaros. Te amo, dijo, sorprendido por la verdad. Me encanta. Tú también, respondió ella, con su voz mental cálida de asombro. Aunque sigo pensando. Su método de propuesta podría usar trabajo. Al amanecer en el cronómetro del barco. Jake Morrison, ex especialista en requisas de café, diplomático accidental y ahora consorte de la reina del Imperio Sefer, sintió que el vínculo se completaba con un destello de fuego dorado que conectó dos corazones, dos mentes y dos civilizaciones frente a un antiguo amenaza. Bueno, dijo, observando cómo sus flotas combinadas se movían hacia la formación de batalla.